Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Alexis Lodigiani. Esto es ProHábito TV. Si les gusta, compartan. Este tema me parece muy interesante. Voy a hablar básicamente de energía, cómo se produce. Eh, Creo que todos estamos buscando tener más energía. Por eso estamos tomando café y estamos tomando té y estamos tomando estas bebidas energéticas porque todo el tiempo queremos más energía. Y realmente, pues, la solución no es estar metiendo un estimulante, sino trabajar desde adentro, ver qué metemos y cómo funciona y de dónde sacamos energía. Porque cuando tenemos energía podemos hacer todo. Digamos que es como la moneda más cara que existe. Entre más energía tienes, más transmites, más puedes hacer, más puedes trabajar, más oportunidades, más posibilidades se te abren. Entonces, por eso me parece un tema muy interesante. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es energía y cuál es la medida que utilizamos en el cuerpo como energía. La energía, la, la medida energética que utilizamos en el cuerpo son kilocalorías, calorías comúnmente conocidas como calorías. Y una caloría es el equivalente de la cantidad de fuego que se requiere para pasar 1 litro de agua 1 grado de temperatura. Es decir, si nosotros tenemos 1 litro de agua que está a 10 grados, a 15 grados, le empezamos a aplicar fuego y pasa a 11 grados o a 16 grados, es decir, se eleva 1 grado de temperatura, la cantidad de calor, de fuego que le metimos, eso es 1 kilocaloría. ¿Ok? Es una medida energética y las calorías parten de macronutrientes. O sea, todo el mundo piensa, es que los carbohidratos tienen calorías. Sí, sí tienen calorías, pero también las grasas, también el alcohol, también las proteínas. Entonces, tenemos que, digamos que cuantificar de alguna manera cuánta energía nos genera 1 gramo de proteína o de grasa o de carbohidratos o de alcohol. Ajá. Estos macronutrientes tienen la característica de aportar energía. Y por eso cuando comemos en exceso de ellos, empezamos a acumular energía en forma de grasa. Entonces, una proteína va a tener 4 kilocalorías por gramo, un carbohidrato va a tener 3.7 kilocalorías por gramo y grasa va a tener 9 kilocalorías por gramo. Entonces, ese es el contenido energético, pero pues ya, bueno, ya tenemos energía y pues ya tenemos esta unidad energética, ¿cómo es que el cuerpo genera energía? Pues básicamente vamos a desdoblar estos macronutrientes por un proceso, si está almacenado, que se llama gluconeogénesis, en los que los vamos a desdoblar las proteínas, los carbohidratos y las grasas, las vamos todas a poder desdoblar hasta su mínima forma, que es glucosa. Si no secretamos insulina, y después hablaré de ello, la grasa la podemos desdoblar en cetonas. Y entonces tenemos estos combustibles, estos dos combustibles básicos en el cuerpo. Glucosa, que conocemos como azúcar, y cetonas. ¿Sí? Esto es, digamos que ya la gasolina del cuerpo. Y circulan por la sangre y tiene que haber algo que transporte uno por la sangre la glucosa y otro que lo deposite en la membrana celular. Este es un ejemplo de una membrana celular. Aquí podemos ver una bicapa fosfolipídica, es decir, que tiene fosfolípidos de los dos lados, por eso así repelemos el agua y demás. Y estas cosas rosas que parecen yes, es digamos que la ejemplificación de un receptor. Ahí va a llegar la molécula de glucosa acoplada a la insulina lo va a presentar a ese receptor, se va a abrir la membrana y va a depositar la glucosa a través de la membrana al citoplasma para que viaje a la mitocondria. ¿Sí? Y aquí es donde se lleva a cabo toda la magia. Y si me preguntaran qué organelo es mi favorito, sé que es una pregunta ahí que nadie le haría, es esta. La mitocondria definitivamente es algo que me fascina, realmente así la fascinación de cómo puede transformar, es más, de cómo evolucionamos a través de la fagocitosis de una bacteria y esto se convirtió en el motor de nuestras células, lo que genera realmente energía. Y nosotros le llamamos respiración celular. Y todo el chiste de la respiración celular es generar a partir de glucosa o de cetonas nuestra medida energética que se llama ATP, adenosín trifosfato. Y entonces, ¿cómo desdoblamos esto? Básicamente,
va a entrar y tenemos las crestas y tenemos la matriz. Y en la matriz ahí se va a depositar la glucosa. Obviamente son unos pasos, muchísimos pasos para llegar y se llama ciclo de Krebs, pero lo voy a hacer resumido para que lo podamos entender de la manera más sencilla. Entonces, una vez que ya pasó la glucosa y está dentro del citoplasma y llega a la mitocondria, la glucosa, dentro de la matriz de la mitocondria, lo que sucede es que se empieza a desdoblar y se desdobla en piruvato y en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A su vez se va a convertir en adenosín difosfato, ¿sí? O sea, dos fosfatos. Y se fosforila por medio de una fosforilación oxidativa, es decir, que se le agrega otro fosfato y se convierte en adenosín trifosfato. Y esta ya es la unidad, el ATP, que va a generar la energía. Digamos que ya es el combustible puro. Ahora, ¿qué sucede? Pues todo el mundo llega hasta aquí y dice, no, pues es que sí, el ATP es lo que produce energía, pero ¿cómo la produce? Esto es lo interesante. Sale de la mitocondria, una vez más viaja por el citoplasma y llega a la membrana celular. Y entonces aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿pero qué función cumple el ATP? Pues bueno, en la membrana celular tenemos una bomba sodio-potasio. Todo lo que funciona en nuestro cuerpo es a través de gradientes eléctricos. Todo, pensamos, nos movemos, sentimos, nos emocionamos, todo es por electricidad. Y lo que vamos a querer hacer al generar un gradiente es básicamente generar diferentes cargas dentro y fuera de la célula para que cuando se polaricen generen una descarga y eso genere una contracción muscular. O se transmita a través de los nervios y genere un impulso y genere una sensación, una emoción o demás. Eso es básicamente cómo trabajamos y se está despolarizando constantemente la membrana celular para que haya contracción muscular y nos estemos moviendo. Entonces, básicamente esta es la membrana celular. Afuera va a haber una concentración muy elevada de sodio y un poco de potasio. Y dentro de la célula va a haber poco sodio y mucho potasio. Y lo que se va a encargar esta bomba es básicamente meter 3 unidades de potasio dentro de la célula y sacar el sodio. Y lo va a repetir y todo el tiempo va a estar haciendo eso. Luego va a empezar a sacar potasio y meter sodio. Y lo que sucede es que dentro de la célula es una carga negativa y fuera es positiva. Entonces, nosotros al meter, porque el sodio y el potasio son positivos, va a haber una diferencial eléctrica, energética. Y lo que va a hacer es que la membrana se polarice. Y cuando llega a un umbral, a un nivel, nosotros le llamamos un potencial de acción. Es ahí cuando va a llegar a su punto máximo de energía y va a generar esa contracción muscular. Y es por eso que se contraen nuestros músculos, por eso se late el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, eso es cómo generamos energía, pero lo que lo genera es la mitocondria. ¿Sí? La mitocondria tiene unas funciones increíbles, tanto genéticas como energéticas. Entonces, por eso me parece muy importante. Entonces, si nosotros queremos tener más energía, necesitamos más mitocondrias. O sea, si ya analizamos el esquema, tenemos muchos factores, pero los principales es 1, mitocondrias y 2, sodio, potasio. ¿Sí? Si jugamos con esos elementos, podemos incrementar nuestros niveles energéticos. Y lo primero que tenemos que hacer, pues es enfocarnos en la mitocondria, cómo cuidar nuestra mitocondria, cómo hacer que se replique, porque se autorreplica. La mitocondria tiene la cualidad que entre más energía demandamos, se replica más veces. ¿Sí? Eso es muy interesante. Entonces, entre más necesitamos, más se genera, se autorreplica. Tenemos células, podemos tener en alguna célula 2 mitocondrias y podemos tener miles como en nuestras células cardíacas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se necesita y está bombeando y entonces se necesita más energía y entonces hay más mitocondrias. Cuando se genera este proceso de generar adenosín difosfato a trifosfato, se liberan radicales libres. Estos radicales libres van a salir volando y van a dañar nuestra mitocondria, van a dañar nuestra membrana celular y nuestra información genética. Entonces, por eso utilizamos antioxidantes para dañar lo menos posible nuestro cuerpo, porque esto lo tenemos que llevar a cabo. O
O sea, necesitamos todo el tiempo estar produciendo energía y entre más mejor. Pero lo que queremos es contener esos radicales libres y lo hacemos a través de antioxidantes. Si nosotros queremos cuidar de nuestra mitocondria, entonces necesitamos meter muy buena calidad de antioxidantes. Necesitamos hacer cosas básicas para poder tener más mitocondrias y que tengan una función excelente, que estén trabajando a su mejor desempeño posible. Generan obviamente el estrés oxidativo, que es por eso que no envejecemos y por eso se dañan nuestras otras células y por eso se acaba nuestra vida, básicamente por estrés oxidativo y daña la mitocondria. De hecho, hemos visto que el 95% de las enfermedades degenerativas parten de aquí. O sea, si nos vamos a nivel no celular, que nos vamos más adentro, es la mitocondria. Entonces, si queremos estar sanos, lo que necesitamos hacer es cuidar este organelo, ¿sí? Dejarlo de dañar. Y con la edad, a partir de los 35, 40 años, empieza a decaer dentro de nuestras células la cantidad de mitocondrias y su habilidad para generar energía. Entonces, necesitamos, uno, que por medio de biosíntesis se generen más mitocondrias y dos, que funcionen de manera más eficiente. Tres, obviamente no dañarlas. ¿Y qué podemos hacer? O sea, para biosíntesis, es decir, para producir más mitocondrias y que funcionen mejor, necesitamos vitaminas, minerales y antioxidantes. Y de hecho, hice un pequeño, digamos que un manual, que si lo quieren bajar, se pueden ir a mi página, prohabito.com, y ahí lo tienen y van a poder bajar ese newsletter gratis, ¿no? Entonces, si quieren realmente ver y les interesa, les voy a dar 3 tips súper importantes y 3 suplementos que pueden tomar para mejorar, una, la producción de sus mitocondrias y 2, que funcionen mucho mejor. Pero, ¿qué tenemos que hacer para no dañar nuestra mitocondria? Porque una cosa es regenerarlas y otra cosa es estarles dañando constantemente. Número 1, niveles hormonales de tiroides. Si tenemos problemas de tiroides, la tiroides va a empezar a matar a nuestras mitocondrias. Entonces, todos tenemos que checarnos si tenemos algún síntoma de hipotiroidismo, necesitamos checarnos y estabilizar eso. Nuestros niveles de cortisol. Hemos hablado mucho de cortisol, si tenemos estrés, si dormimos mal, con la edad van aumentando los niveles de cortisol y lo que hace el cortisol es que inhibe la hormona tiroidea y entonces le pega a la mitocondria. Disbiosis intestinal. Disbiosis significa, debemos de tener como un 15% de bacterias malas, patógenas dentro del tracto digestivo. Cuando empieza a crecer ese número, se genera algo que se llama disbiosis, es decir, no es una infección aguda, pero todo el tiempo está generando daño y eso afecta a nuestras mitocondrias. Hongos, cándida. La cándida afecta muchísimo a las mitocondrias, hay que cuidar eso. Y los medicamentos. Creo que esto es muy importante. Lo otro lo podremos ir solucionando, pero los medicamentos que no nos damos cuenta y nos encanta tomar medicamentos para resolver algo que nosotros podamos resolver, como las estatinas. Las estatinas las utilizamos, se los damos a los pacientes para bajar nuestros niveles de colesterol. Pero hay maneras mucho más sanas, mucho más eficientes de bajar nuestros niveles de colesterol sin empezar a dañar a nuestro cuerpo. Ansiolíticos, las he visto, les encanta estar tomando ansiolíticos para dormir y se sienten ansiosas. Bueno, aparte de que no van a dormir bien, porque no van a entrar en sus etapas del sueño, están dañando sus mitocondrias y lo van a pagar en el futuro. Todo esto es a futuro. Antihipertensivos, cuando tienes la tensión arterial elevada, se te dan pues, un medicamento para que baje esa presión, le llamamos antihipertensivos y esos también le pegan a la mitocondria. Antiinflamatorios, cuando estamos inflamados, cuando nos duele algo y empezamos a meternos AINES, los AINES afectan la mitocondria. Entonces, todas estas cosas las tenemos que evitar si queremos que estén sanas nuestras mitocondrias y que nuestros niveles energéticos se eleven. Yo, como les digo, les voy a dar un pequeño manual con unos tips de qué deben de tomar, qué deben de hacer para aumentar la cantidad de mitocondrias que tienen dentro de sus células y para que las que tienen se manejen de una manera más eficiente, y esto lo van a poder downloadear en prohabito.com. Ahí van a escribir sus datos y se les va a mandar este newsletter, ¿ok? Ahora, entonces ya hablamos de la mitocondria y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, los otros factores que vamos a hablar de electrolitos y sobre todo vamos a hablar de sodio y de potasio. Son los más importantes porque se van a encargar de despolarizar la célula. Igual el calcio y podemos hablar de muchos más, pero estos son los básicos. El azúcar
va a hacer que detonemos insulina. Y la insulina lo que va a hacer es bloquear esta bomba, ¿sí? La inhibe su función. Cuando tenemos mucha insulina circulando en sangre, inhibimos esta función. Entonces, ¿qué sucede? De repente se sale todo el potasio y ya no puede regresar. Entonces no hay gran cantidad de potasio dentro de la célula para poner más energía, pero lo peor es que como ya no puede regresar, esto se empieza a ir y se va por orina. Y entonces entramos en una hipocalemia, es decir, que no tenemos suficiente potasio. Entonces tenemos que mantener nuestros niveles de potasio y la manera es, uno, meterlo y dos, es evitar que estemos tirando potasio por orina, porque si tiramos potasio se va de la mano el sodio. Más o menos necesitamos 1 gramo de sodio al día y como 4.7 gramos de potasio al día, en que les voy a decir también cómo lo podemos obtener. Lo podemos obtener como suplemento, pero hay ciertos alimentos. Y en esta guía de cómo elevar tu energía, se los voy a dar. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si tenemos diarrea, si tenemos vómito, si tenemos diabetes y todo el tiempo tenemos poliuria, es decir, que estamos haciendo pipí, estamos barriendo todos estos minerales? Si nos estamos hidratando con agua simple, estamos barriendo estos minerales, entonces bajan nuestros niveles energéticos. Lo que necesitamos hacer es subir nuestros minerales y dentro de ellos el potasio y el sodio. Entonces, si queremos elevar nuestros niveles energéticos, 1, tenemos que estabilizar nuestra insulina. 2, necesitamos cuidar de nuestras mitocondrias, que se reproduzcan, que por biosíntesis se generen más y que trabajen de manera eficiente. Y 3, necesitamos que nuestros electrolitos, es decir, nuestros minerales, estén en óptimo nivel para poder llevar a cabo esta despolarización de membrana. Espero les guste. Si tienen más curiosidad y quieren buscar más información, simplemente váyanse a prohabito.com y ahí podrán downloadar el newsletter donde explico qué es lo que pueden hacer para elevar la biosíntesis de sus mitocondrias. Yo soy el doctor Alexis Lodigiani. Compartan. Nos vemos en el próximo video. Hola, si quieren descargar más información de cómo ayudar a la reproducción de nuestras mitocondrias, a su mejor funcionamiento y elevar nuestros niveles energéticos, así como ciertos tips de qué podemos hacer para retener sodio, para retener potasio y llevarnos a un nivel energético mucho mayor durante el día, lo pueden downloadear en prohabito.com. Yo soy el doctor Alexis Lodigiani.